vamos a empezar con un tema a nivel contable que es supremamente importante porque hace la... Profe, a mí ya me llamó. Señores, ya empecé. Sí. Necesito que me apaguen todos los micrófonos. Gracias. Entonces, vamos a empezar con el tema de empresa, donde vamos a ver desde la definición de empresa hasta las características que nos llevan para llevar una contabilidad muy bien organizada y muy bien dada y saber a través de la parte contable si tenemos pérdidas o si tenemos ganancias, ¿cierto? La parte de la contabilidad es supremamente importante en el manejo de las empresas y no quiere decir cuando hablo de empresa las organizaciones que nos distribuyen productos, sino también empresa, nuestro hogar. Nuestro hogar es la primera empresa que nosotros tenemos y que tenemos que saber manejar nuestras finanzas y nuestra contabilidad. Entonces, vamos a empezar con algo muy importante, y es una introducción que les tengo preparada para que sepan algunos conceptos que vamos a empezar a trabajar. Entonces, por favor, apaguen las cámaras, todos apagan las cámaras, por favor, para que lo que vayamos a ver en este momento no se interrumpa. ¿Listo? Todas las cámaras apagadas. Profe, ¿tengo que escribir algo de eso? No por el momento. ¿Listo? Todas las Bueno, cámaras. profe, gracias. Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar el video. Tengan presente, obsérvenlo, analícenlo y tengan presente conceptos que nos van a servir para lo que vamos a hacer ahorita. ¿Listo? Entonces, empezamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Happy Learning. Hoy vamos a hablar sobre las empresas. Pero, ¿sabéis qué es una empresa? Las empresas son organizaciones que se dedican a producir bienes o servicios a cambio de un beneficio, es decir, a cambio de dinerito. Los bienes son los productos que hacen las empresas. Hay empresas que hacen productos como golosinas, ropa, libros repletos de historias y empresas, por ejemplo, que fabrican coches. Hay multitud de empresas que se dedican a crear muchísimos productos distintos. Si miras a tu alrededor, todo lo que ves lo ha hecho alguna empresa. También hay empresas que dan servicios. Por ejemplo, las empresas de transporte nos llevan de un lugar a otro. Las peluquerías no nos venden nada, sino que nos cortan el pelo, nos peinan, nos dan un servicio. Y además nos dejan muy guapos. Mirad todos estos tipos de peinados. Hay una gran cantidad de servicios que nos ofrecen las empresas. Para llevar a cabo estas actividades, las empresas necesitan recursos materiales y recursos humanos. Los recursos materiales son los materiales que necesitan las empresas para poder fabricar o producir algo. Por ejemplo, una panadería necesita harina, hornos, herramientas, vehículos para llevar el pan a los clientes. Una empresa que fabrica zumos necesitará frutas, máquinas exprimidoras, neveras, envasadoras, camiones de transporte, vamos, una fábrica. Para crear un producto se necesitan muchos recursos, por eso no debemos nunca desperdiciar nada y tenemos que reciclar el envase de los zumos. Los recursos humanos son las personas que trabajan en las empresas. Estas personas son los empresarios y los empleados. Los empresarios son las personas que crean una empresa, la dirigen y se preocupan de que funcione correctamente. Además, arriesgan su dinero.
Los empleados son las personas que trabajan en la empresa a cambio de un salario, de una nómina, es decir, de dinero. Bueno, ya conocemos lo que es una empresa, los empresarios y los empleados. Adiós, amigos. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Listo. Entonces, con esa pequeña introducción, vamos a empezar nosotros a ver todo lo que tiene que ver con la empresa. Entonces, vamos a empezar con todo, una serie de situaciones, todo lo que tienen que consignar, lo vamos a ver, lo van a encontrar ustedes en el video después para que lo puedan realizar. Entonces vamos a empezar con trabajar todo lo que tiene que ver con la empresa, su clasificación, sus recursos y su entorno. Entonces, para esta parte, vamos a empezar con el momento histórico en el que surge la empresa, innovaciones tecnológicas de la producción y organización laboral. Decimos que la historia de la empresa empieza o se divide en la edad prehistórica, cuando era sedentario, empezaba a cazar, pescar y con agricultura. Luego de que ya se ha hecho y con la evolución pasamos a la Edad Media, donde en la Edad Media tenemos la parte del feudalismo, donde tenemos que se divide. Espera, ¿me puedo hacer un favor? ¿Me puedo volver a repetir si estaba haciendo una cosa? No, qué pena. Ustedes deben estar concentrados en mi clase. No me puedo estar devolviendo cada vez que Se me da el internet. se le ocurre devolverse. Entonces, por favor. En la parte de la Edad Media del feudalismo, tenemos las clases sociales, los gremios y la organización de talleres artesanales. Ya aquí en esta primera parte había una jerarquización que era prácticamente una pirámide donde teníamos la punta de la pirámide era la parte del rey, o sea, era la parte más alta, ¿sí? Luego viene un segundo eslabón hacia abajo que era la alta nobleza, ¿sí? Entonces la alta nobleza era el tipo de personas que tenían dinero en cantidad, no tanta como el rey, ni tanto poder como el rey, pero sí vivían en una posición bastante cómoda. Luego viene la pequeña nobleza, donde la pequeña nobleza se caracterizaba por tener algunos bienes, no tantos como la alta nobleza, ¿sí? Sino unos bienes que les podían ayudar a sobrevivir, a subsistir y tenían ciertas comodidades. Además, se daban el lujo de tener servidumbre que los atendiera. Y en la última parte tenemos la parte de los campesinos, de los siervos, ¿sí? Clase trabajadora, clase que le servía a la pequeña y alta nobleza, inclusive hasta el rey también le servían, y eran los encargados de cosechar toda la parte de los alimentos, era la clase que hacía la orfebrería, o sea, trabajaba en los talleres artesanales, todo para suplir a lo que era pequeña nobleza y rey de todas las necesidades que necesitaban. Una vez pasado el feudalismo, llegamos a la revolución industrial. Con la revolución industrial hay un enorme cambio a nivel de la humanidad, donde encontramos que durante la época de la revolución industrial aparece todo lo que fueron los automóviles, aparecen máquinas, aparecen medios de transporte como el tren eléctrico, aparecen
dirigibles en los cuales, digamos que fue el inicio de los primeros partes donde el hombre voló. Aparecen las máquinas de coser, aparecen ya conceptos claros sobre empresa, sobre empresarios que empiezan a formar grandes empresas, empiezan a dar empleo a diferente gente y a través de ese empleo les pagaban con dinero o con la moneda que en su país estuviera rigiendo por sus servicios prestados. A través de la revolución industrial tuvimos cambios económicos, tuvimos innovaciones tecnológicas y cambios sociales. Los cambios económicos que se dieron fue que el carbón, principal combustible de desarrollo, en ese entonces todavía no existía, o a nivel de naturaleza sí existía el petróleo, pero no había sido todavía comercializado ni nada por el estilo. Se basaban con base en el carbón como el principal combustible de desarrollo. Démonos cuenta que las locomotoras funcionaban a base de carbón. Inclusive la parte eléctrica de las primeras medios de transporte del tren eléctrico, aún así no funcionaba en su totalidad con electricidad. Tenía una parte que funcionaba todavía con carbón. Otros sí eran totalmente carbón. Lo que fue la agricultura cambió notablemente porque ya la agricultura se empezó a comercializar de una forma formal a través de formas empíricas de empresa, ¿sí? En innovaciones tecnológicas tenemos la aparición de maquinaria para realizar determinado tipo de obra o labor. Aparecen las máquinas de vapor, ¿sí? Entonces aquí ya aparecen los barcos a vapor, aparece la prensa hidráulica, aparece el teléfono y aparece el automóvil. Y a través de los cambios sociales que también se dieron durante la revolución industrial, aparecen las clases superiores, la aristocracia, la alta burguesía, la pequeña burguesía y las clases bajas. Esto dicho de otra manera, como en algunos países desaparece el poderío del rey, entonces aparecen las clases superiores, que son las que se derivaban o ellos llamaban los nobles descendientes de reyes. Se establecen también democracias donde el pueblo podía elegir a quienes eran sus gobernantes, y pues la clase baja sí seguían siendo los campesinos o los obreros normales. A nivel de comercio podemos hablar de que comienza en Inglaterra la flota naviera mercante y transportaban productos fabricados, entre ellos el tabaco y el té. Entonces, Inglaterra es uno de los centros más importantes durante esta época, ya que primero que todo son los inventores de la flota mercante, donde transportaban productos fabricados, especialmente el tabaco y el té, los empezaron a comercializar, llevándolos de un lado a otro a través del mar. La doctrina económica se basa en ese concepto que pugna por una política de no intervención del gobierno en los asuntos económicos y defiende en el capitalismo la libre competencia y las preferencias naturales. Esta doctrina económica de la cual estoy hablando es la de laissez-faire, en la cual nos dice que debe existir una libre competencia y que cada ser humano debe elegir el mercado el cual va a consumir, preferiblemente el natural. Sin embargo, aparece Adam Smith, que fue un exponente muy importante del capitalismo,
él era escocés y decía que el bienestar individual era el fundamento del poder de la nación. Hizo una obra llamada La riqueza de las naciones. Allí, en esa obra, nos dice que toda persona que pertenezca a una nación es una persona que laboralmente le puede aportar a ella y que si aporta su mano de obra, esta nación podrá surgir y ser una de las grandes potencias del mundo, ¿sí? La forma empírica de las empresas, entonces, aparece de tal forma que las empresas, las personas laboraban en pequeños talleres y estos pequeños talleres fueron incrementando los empleados en la medida en que el producto era aceptado y consumido por la gente y lo pedían. Entonces se fueron expandiendo los talleres. El trabajo se repartía y muchas veces se hacía en casa. Las pequeñas empresas o los pequeños talleres no tenían el suficiente espacio para alojar muchos empleados y lo que hacían era darle el trabajo para que lo desarrollara en casa y una vez terminado lo devolviera a la empresa. Entonces así empezó toda la parte empírica de las empresas. Las máquinas a vapor y los trabajadores se concentraron en grandes locales llamados fábricas, los cuales eran sucios y mal ventilados. Entonces, ¿qué sucedía? Con la aparición de las máquinas a vapor, hubo gran demanda en la industria y los trabajadores se alojaron ya en fábricas pero pues como el uso de las máquinas era a vapor, pues todo el lugar siempre vivía sucio, ¿sí? Y mal ventilado. Esto produjo que con los años todo este residuo de suciedad y mala ventilación produciera enfermedades. ¿Cuáles fueron los beneficios que produjo la revolución industrial? Primero, se dio el paso a una nueva industria. Crece la población en los países industrializados y la burguesía logra un estatus elevado sobre el propietario. ¿Qué quiere decir esto? Que es donde aparece por primera vez que la burguesía, llamada gobierno, entre comillas, empieza a ejercer un poder, un control sobre las grandes fábricas y sus propietarios, donde tienen que pagarle un impuesto por estar produciendo productos dentro de la nación. Entonces, desde allá empezamos a mirar esa parte. Ya teniendo en cuenta toda esa parte histórica de la cual les he hablado, entonces pasamos a ver la empresa como tal y vamos a mirar el concepto de empresa. Decimos que una empresa es una entidad integrada por el capital y el trabajo. Cuando hablamos de capital es porque alguien invierte económicamente, invierte dinero. Y el trabajo que se da a partir de la función que cumpla cada una de las personas para producir algo que se va a vender. Como factores de producción y dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos y la consiguiente responsabilidad. Recuerden que una empresa generalmente se crea con un fin lucrativo. Lucrarse es obtener más dinero del que se ha aportado, ¿sí? Pero eso conlleva que haya una mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque una empresa que tiene trabajadores debe cumplir con cierto tipo de obligaciones principales para que el trabajador pueda llevar también una vida digna. Entre esos está el pago de su salario por su prestación del servicio. Este pago del salario es una remuneración económica y se da en un periodo de tiempo, por lo menos aquí a nivel de Colombia, hay empresas que pagan cada 15 días y hay otras que pagan cada 30 días.
Entonces, eso sí ya depende de las políticas que maneje la empresa y lo importante es que cumpla con el salario que con el trabajador para que este mismo pueda exigirle a él que cumpla su trabajo de la mejor forma. La clasificación de las empresas. Las empresas tienen una clasificación bastante robusta dependiendo que su tamaño, su finalidad, su actividad económica, su filosofía y valores, sus objetivos, su origen de capital, su constitución legal, su nacionalidad, su función o giro, su personalidad jurídica, su infraestructura o su régimen fiscal. Entonces, démonos cuenta que tener una empresa es algo supremamente no complicado, porque no es complicado tener una empresa. Es simplemente conocer el tipo de empresa que voy a tener, a qué me voy a dedicar, de dónde van a llegar mi capital, para así poderla clasificar y asimismo obtener los beneficios o poder realizar todos los pagos que ello me conlleva según la clasificación. División de la empresa. La empresa está dividida en diferentes partes. Entonces, a nivel interno, ya de una empresa, mirándolo desde la forma individual, tenemos que la empresa se divide al interior por departamentos. Pero si lo vamos a ver ya desde afuera, para hacerle una clasificación, diríamos que la empresa se divide por su tamaño o dimensión. ¿En qué? En microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas. Decimos que una microempresa se da en pequeños espacios y el número de empleados es de 1 a 30 empleados. De 1 a 30 empleados. O sea, básicamente ustedes o sus demás compañeros del colegio que están formando su empresa son microempresarios. Luego tenemos la clasificación de la pequeña empresa, que es la empresa con un poco más amplia. Y sus empleados van de 1 a 30 según el sector industrial. Entonces recordemos que en sectores industriales tenemos la agricultura, tenemos la manufactura, tenemos la minería, tenemos diferentes sectores industriales. Entonces, de acuerdo a ese sector industrial, se categoriza la pequeña empresa. ¿Listo? Entonces, ahí llevamos ya llevamos esa parte. Entonces, ahora, las medianas empresas son espacios mayores y sus empleados superan o están entre 101 y 500 empleados. Podríamos hablar de una mediana empresa, a ver, aquí conocida en Colombia. Mediana empresa aquí en Colombia. Profe, la que vende Bonais. Las empresas, profe Bonais. Bonais. O también las de, No, profe, o también las empresas de refrescos. no, da la casualidad que no. Por lo menos no podemos tomar las refrescos. Hablemos de Postobón, de Coca-Cola como mediana empresa, porque ellos manejan más de 500 empleados. Es una gran empresa. Ellos son Entonces, profesor, entonces... Profesor, una pregunta, ¿será que puedo apagar la cámara? Es que me está haciendo interferencia, lo escucho entrecortado. ¿Saque?
Una empresa podríamos tomar aquí en Colombia una mediana empresa. Podríamos tomar una empresa de textiles. Una empresa de textiles no alcanzan, bueno, las pequeñas empresas de textiles que no son de marca, ¿sí? Sino que hasta ahora se están haciendo, ellos no manejan grandes volúmenes, ¿sí? La gran empresa, tenemos empresas que son muy y el número de trabajadores va de 500 empleados hacia arriba. Y un ejemplo de una gran empresa aquí en Colombia, la empresa, ¿sí? Que es la ensambladora de autos. Tenemos... Profe, dígale a Aine que apague por favor el micrófono, que se escucha como una niña jugando por allá. Tenemos también la parte de productos Postobón. Y si nos referimos a una gran empresa mundial, bueno, también tenemos Coca-Cola, pero tenemos la parte de McDonald's. McDonald's también es una empresa, gran empresa, que su planta principal está en Estados Unidos. Entonces, a eso nos referimos cuando tenemos por la parte de su tamaño. Luego tenemos empresas por su finalidad. Entonces, por su finalidad se dividen en tres aspectos: las públicas, las privadas y las de servicios. Las públicas son aquellas que pueden tener varias finalidades. En algunos casos, se incursionó en la actividad empresarial para lograr cumplir objetivos sociales. Las empresas públicas tenemos como el acueducto, la energía, el gas, El internet, profe. no, eso no. Algunas partes públicas. Profe. Profe, ¿los recogedores de basura? Las empresas de no, las empresas de aseo no son públicas, porque esas las manejan desde la parte privada. Profe, las fruterías o los mercados. No. Profe, los centros comerciales. No. Por su finalidad, Profe, también tenemos las los privadas. hospitales. Y las empresas privadas tienen la finalidad económica externa, es la promoción de bienes o servicios para satisfacer necesidades de la sociedad, o sea, son sectores. Como empresas privadas tenemos todo lo relacionado con esas como empleo, a pesar de que el público es una empresa privada, porque la está manejando una empresa privada, no la está manejando el Estado, ¿sí? Tenemos como empresas privadas las empresas que prestan el servicio de telefonía y internet, como Movistar. Profe, yo tengo una. Profe, Transmilenio. Transmilenio no es una empresa, ella está entre empresa pública y empresa privada, porque una parte de Transmilenio pertenece al gobierno y la otra pertenece a entidades privadas. Profe, los de seguridad. Digo, parado. Que no se le corte justo cuando está. De seguridad, todas son privadas, ninguna es pública. Por último, señores, Profe, los policías son casi públicos, ¿no? nos volvemos a conectar por el mismo link. ¿Listo? Las empresas de servicios son aquellas que otorgan una serie de servicios integrales a sus clientes y que estos queden 100% satisfechos, deseo de regresar pronto. Entonces, en la empresa de servicios, vamos nuevamente con la empresa de telefonía.